Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Dentro de la escena musical muchas veces se crean amistades. Esto por la mutua admiración y respeto entre colegas. Muchas celebridades no temen decir que son fans de otras bandas, tanto que asisten a shows y portan con orgullo camisetas con el logo de su nueva banda favorita. A continuación te mencionaré a algunos famosos que aman a Ghost. La cantante argentina Julieta Gatas, perteneciente al grupo de pop Miranda, fue vista durante un evento con su camiseta de la banda Ghost. Además, Julieta lo sigue en Instagram. El famoso cantante mexicano Cristian Castro ha expresado su amor por Ghost en un par de ocasiones, apareciendo en medios de comunicación con una gorra de la banda. Se dice que también estuvo presente en el concierto en Buenos Aires en septiembre del año pasado. Muy interesante. Bueno, el metal juega mucho con esa historia, ¿no? De hecho tenés una gorra de Ghost que también con el Papa Emeritus y sus historias, digo, hay mucho coqueteo también del metal con ese mundo, ¿no? Claro, yo creo que en lo latino, vamos a hablar de lo latino, faltan bandas que puedan darte una gama un poquito más de ocultismo, como Ghost, por ejemplo, esta banda que hoy traigo con la gorrita. El gran Rob Halford es muy fanático de la banda Ghost y no ha tenido ningún problema en decir públicamente que para él Ghost es una banda importante, elogiando a Tobias Forge diciendo que lo considera un hombre muy talentoso y un gran ejemplo, además que Elizabeth es su canción favorita. Joe Elliott es un gran fanático de la banda, tanto así que colaboró con Ghost en la canción Spillways. Para Joe fue un honor trabajar con Tobias y dijo que además le encantaría escribir alguna canción con él. El actor y escritor Doug Bradley, conocido por su participación en Hellraiser, ha usado sus redes sociales para exponer su amor por Ghost. Ha estado en numerosos shows e incluso en Meet and Greets. Ellefson, mundialmente conocido por ser bajista y cofundador de la banda Megadeth. En varias oportunidades él ha mencionado su amor por Ghost, diciendo por ejemplo que en los últimos años ha sentido una verdadera afinidad por la banda. Él comentó: "Me di cuenta de que tenían muchos discos publicados anteriormente, con los que no estaba familiarizado. No sabía cómo sonaban en función de su imagen. Después de escucharlos dije, esta es muy buena música, muy melódica, incluso algo así como una especie de guitarra de rock clásico de los años 70, que realmente a mí me gusta. El bajo es increíble, algunas líneas son realmente distintivas y acompañan mucho. Otra cosa que me gusta es que cante muy limpio, porque empezó la tendencia donde casi todo se convirtió en voces de death metal, y fue muy divertido escuchar a un nuevo artista salir y tener voces limpias, melodías interesantes, algo con lo que yo crecí. Guitarras progresivas, bajos progresivos y letras muy claras. Entonces para mí Ghost une todas estas cualidades". Reconocido por haber sido vocalista de Pantera, además de haber participado en otros importantes proyectos, Phil Anselmo se ha convertido en un fan devoto de Ghost. Él no recuerda quién le hizo llegar el disco Opus Eponymous. No tenía idea de quiénes eran, ni tenía ningún tipo de información acerca de la banda. Pensó que se trataba de una banda antigua, alguna de los años 80 de la que jamás oyó nada. Luego descubrió que era una banda actual. Anselmo ha escuchado mucho metal a lo largo de los años y también lo ha realizado, pero a pesar de toda su experiencia y conocimiento de música pesada, Ghost destaca para él. Él da crédito a su gran composición y a la capacidad que tienen para crear una atmósfera en vivo. No es de extrañar que una banda que se parece a algo salido de una película de terror resuene para él, ya que es un gran fan del género. Phil ha estado en contacto con Ghost desde el año 2011, los ha entrevistado, apareció en la versión de Instagram de Dance Macabre. Para él, uno de los mejores conciertos en los que ha estado ha sido precisamente de Ghost.
Si hubo alguien que empujó a Ghost desde un principio al éxito, fue el baterista y fundador de la banda de black metal Dark Throne, Fenriz. Fue de los primeros en difundir a Ghost cuando aún eran underground, esto a través de un blog que tenía llamado The Band of the Week, o la banda de la semana. Incluso gracias a esta difusión obtenida, firmaron con Rise Above Records. Fenriz escuchó el demo de Death Knell y dijo: "Fue un maravilloso éxito instantáneo en mi mente y oídos. Esa canción hipnotiza a todos aquellos que la escuchen. Tienen esas notas que caen al final que parecen como si Merciful Fate se derritiera contra la pared. Más que brillante". Luego él tuvo la oportunidad de escuchar el demo completo, donde quedó encantado con Ritual, de la que comentó: "Este pasaje sonoro es muy viejo, especial y agradable, y un puño en el rostro de aquellos con pésimo gusto musical". Al igual que otros músicos, Charlie Benante, baterista de la banda Anthrax, estuvo presente en el video de Vance McCabe, además de públicamente mostrar su apoyo a Ghost y de presumir su amistad con la banda, y en especial con Tobias Forge en varias oportunidades. Una banda en donde prácticamente todos sus integrantes son fans de Ghost es Metallica. James Hetfield públicamente ha dado todo su apoyo a Ghost, luciendo su camiseta de Opus Eponymous en entrevistas, yendo a conciertos e incluso tocando un poco de CDs en su guitarra. That's Ghost. Yeah. What is that? The first album? No, the last one. Oh, okay. Malaria or whatever it's called. Yeah. Malaria, yeah. Sobre Ghost, James dijo: "Soy parte de su club de fans. No tenía idea de cómo lucían hasta que los vi en video. Primero escuché su música y pensé que eran grandiosos y únicos, muy melódicos, y un toque de aire fresco dentro del metal. Me recordó un poco al rock de los 70, el cual amo. Por lo que sí, yo amo a Ghost". Al igual que James, su compañero Lars Ulrich es un gran fan. Él comentó: "Para mí Tobias Forge es una persona muy genial. Realmente me gusta su energía y estar cerca de él. Todos en Metallica somos fans de Ghost. Parece que nuestros seguidores también lo son. Con las bandas invitadas siempre tratamos de sacar a la luz aquellos grupos que nos gustan y con los que nos llevamos bien". Esto refiriéndose a cuando Ghost fue telonero de Metallica. Por su parte, Kirk Hammett ha comentado que ha sido todo un honor estar en tour con Ghost, diciendo que todos son fans de la banda y que ellos siempre desean traer a los mejores, llevar algo distinto a su público, considerando que Ghost definitivamente lo hace. Su música y show ofrecen algo distinto, y eso funciona muy bien. En un video anterior conté la famosa historia de cuando Nergal de la banda Behemoth desenmascaró a Tobias. Los colegas llevan una buena relación, y Nergal ha asistido a shows de la banda y ha mostrado su entusiasmo en su cuenta de Instagram.
El bajista de Guns N' Roses, Duff McKagan, confesó que Phil Anselmo fue quien lo hizo fan de Ghost. Él dijo: Phil me puso en contacto con una banda sueca llamada Ghost, que usan máscaras y ocultan sus identidades. A mí me encantan ese tipo de cosas. La majestuosidad e hilaridad del rock sigue viva en Suecia, supongo. Alguien que por supuesto debe ser mencionado en esta lista es sin lugar a dudas Dave Grohl, ex Nirvana y fundador de Foo Fighters. Como es sabido, Dave produjo el EP If You Have Ghost y tocó la batería en él. La amistad con Tobias Forge se dio antes de que grabaran Infest y Summum. Dave ya era fan de su trabajo y se dio esta colaboración. Nadie es un secreto que los miembros de Avenged Sevenfold son fans de Ghost. Tanto así que Matt Shadows en el año 2019 declaró que para él Tobias Forge es uno de los mejores dentro de la escena en nuestra generación. Él dijo: él es increíble, todo se reduce a la composición de canciones. Punto, fin de la historia. Tobias es brillante y ha hecho tantos álbumes geniales. Verdaderamente uno de los mejores de nuestra generación. Por su parte, Sin Gates comentó que amó Prequel y que Ghost es una de sus bandas favoritas. Otro gran fan es Danny Field. Expresó su amor por Ghost en una entrevista donde dijo: soy fanático de Ghost, amo la estética de la banda y amo lo que hacen con su música. Me gustan mucho cosas como Blue Oyster Cult, ese rock ligero de los 70 que definitivamente los influencia. Y luego está toda esa asociación con King Diamond. Puedes escuchar eso allí. Creo que han forjado un nicho en el que caben bien. Se las arreglan para abarcar todas las cosas interesantes del heavy metal. Son una gran banda de rock y tienen grandes canciones. Ciertamente entra en ese lado más dramático y teatral. Tienen canciones increíbles del último álbum como Rats, Witch Image y Life Eternal. Pero sin duda mi favorita es Dance Macabre. Recuerdo que estuve en Atenas cuando los oí por primera vez y fue como wow, esto es brillante. Lo curioso para mí es que toda la estética satánica se ha convertido en lo suyo, pero probablemente serían mucho más grandes si no la tuvieran, o no lo sé, supongo que a la gente les encanta un poco eso. Chris no solo es un luchador profesional, también es músico, quien ha expresado su atracción por Ghost, al igual que Aleister Black, otro luchador reconocido. Ambos fueron parte del video de Instagram de Dance Macabre, mostrando así su gusto por la banda. Otro admirador de Ghost es el artista estadounidense de trap metal Ghostmane. Se ha dejado ver con sus camisetas de Ghost, por ejemplo, en el video musical llamado Venom, también en uno llamado Plagues. Sin duda tiene aprecio por la banda. Ser parte de la realización de un cover de Ghost es un detalle que habla por sí mismo. Cohen Jansen e Isaac Delaye de Epica fueron parte de un increíble cover de la canción Dance Macabre, el mismo que fue organizado por la banda de metal belga Off the Cross. En él participaron varios miembros de diversas bandas. Por su parte, Simone Simons dijo que al escuchar a Ghost por primera vez pensó que diablos, ya que imaginó la música completamente diferente, pero también opina que es muy pegadiza. Richard invitó a Tobias hace un tiempo a participar en una colaboración para su banda Immigrate. Aunque Tobias estuvo reacio en un comienzo de su trabajo, salió la canción I'm Not Afraid, de la cual te hablé a profundidad en un video anterior. Chino Moreno de la banda Deftones es otro de los artistas que se ha dejado ver con su camiseta de la banda Ghost. Además de que también fue parte del video de Dance Macabre, al igual que otros de sus colegas. En el año 2019, Myles Kennedy fue visto durante una presentación en Canadá usando una camiseta de Ghost. Al igual que otros mencionados en este video, muchas veces, esta es una simple forma de decir hey, me encanta Ghost. El youtuber español Soundtrack, Sean para los amigos. Él no es cantante en ninguna banda, pero su conocimiento musical lo ha hecho muy popular en su famoso segmento de Deconstruyendo A. Allí han pasado varios artistas y bandas, y Ghost fue una de ellas. Sean para los amigos dejó clara su fascinación por Ghost, incluso llamándole como el metal más fresco de la década.
es precioso. La banda de heavy metal Trivium tiene una buena relación con Ghost, tanto así que en 2011 posaron juntos en una divertida sesión de fotos, un claro ejemplo de admiración mutua. Por su parte, Danko Jones habló en un blog en el año 2013 sobre su amor por Ghost, comentando que escuchó Puss Eponymous y lo impresionó muchísimo. Sintió que era una banda hecha para sus oídos. Cuando vio a Ghost, sintió algo especial. Danko continuó diciendo que necesita el satanismo en su vida, pero no de forma fría, sino como un espectáculo, y esto es lo que Ghost le ofrece. Finaliza diciendo: soy demasiado mayor para reprimir mi atracción por el lado oscuro, solo que ahora mis gustos son más finos. Papa y sus ghouls satisfacen estos oscuros y sofisticados deseos. El bajista de Ningen Izu, Kenichi Suzuki, es otro que se ha dejado ver con su camiseta de Ghost, demostrando su fanatismo por la banda. Eric Danielson es un seguidor de Ghost desde sus inicios. Siendo amigo de Tobias, lo ayudó a diseñar para Ghost. Posaron juntos para Sweden Rock Magazine en el año 2010, antes de un show en Estocolmo. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. ¡Hasta pronto! Somos Ghost en español.